Bien, buenas noches. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Se supone que ya ustedes han visto Historia de la Filosofía 1, ¿verdad? Este recorrido de tratar de explicar, de darle respuesta a la conciencia que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos una conciencia abierta, con miles de preguntas, pero tenemos preguntas profundas de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Para qué esta vida que yo vivo? ¿Para qué la vida de los demás? ¿Qué sentido tiene el universo? El sufrimiento. ¿Qué sentido tiene que te traicionen y que no te respeten como persona? ¿Qué sentido tiene que haya personas que te hagan sufrir, que tú mismo no encuentres descanso en medio de una vida en la que siempre te está eh, retando, en la que siempre hay desafíos y nunca terminan, una vida en la que siempre hay que correr? Entonces el ser humano en algún momento busca respuestas y esas respuestas son filosóficas y esas preguntas son filosóficas. Y bueno, ha pasado, ustedes vieron filosofía uno que tiene dos etapas, donde la humanidad tenía respuestas a todas esas preguntas. En una primera etapa, en la filosofía griega, las respuestas eran cosmocéntricas. Recuerden que en Grecia los dioses vienen de los titanes y los titanes vienen de la tierra. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el principio creador de titanes, de dioses? Los dioses no eran creadores del universo, vivían en un monte. Zeus era el padre de los dioses. Eran dioses mortales, aunque se les llamaban inmortales. Entonces, ¿de dónde viene todo? Se buscaba siempre un principio del universo. Todo viene del agua, decía Tales de Mileto. Otro decía, todo viene del agua, del aire, decía Anaxímenes. Y así, Pitágoras, que todo viene del número. Y así cada filósofo fue ensayando un origen de donde todo venía y donde todo terminaba. Como dice la Biblia, el, el alfa y omega, el principio y el fin, donde todo viene y donde todo termina. Y eso vendría siendo un poco como el fundamento filosófico. Las razones de mi vida están en la naturaleza para los griegos. Pero en la Edad Media cambió la filosofía y la filosofía se convirtió en teocéntrica. No había, todos eran religiosos. No había nadie que no fuera religioso en la Edad Media. Aún por guerra, los musulmanes eran los moros que le hicieron la guerra a los cristianos. Si un rey se convertía a una religión, todo el mundo tenía que convertirse a esa religión. De tal manera que todo el mundo era religioso, jurídicamente hablando, por Estado. Entonces, de repente, en esas sociedades, la respuesta a las grandes preguntas de dónde vengo, quién soy, por qué existimos, ya estaban dadas. Todo viene de Dios. Dios creó al mundo. Dios es el alfa y el omega. Dios es el Señor de la historia, el principio y el fin. Los filósofos eran teístas y la cultura era teocéntrica. El principio y el fin. Esa respuesta a la filosofía, ¿cuál es el principio y el fin de donde todo viene y donde todo termina? O la gran pregunta que define a la filosofía, que la filosofía es la búsqueda de las primeras causas, los primeros principios y las últimas causas. Primero principio de donde todo viene, última causa donde todo llega. Pues todo eso estaba respondido. Dios es el principio y el fin. Todo viene de Dios y todos terminaremos en Dios, juzgados por Dios, analizados por Dios. Bueno, terminó esa corriente filosófica. ¿Por qué? Porque aparecieron la, las rigurosidades y las persecuciones de brujas y las persecuciones, lo que se llamaron la Inquisición, la Santa Inquisición. Cuando tú no pensabas de acuerdo a la iglesia, se establecieron unos juicios donde se te declaraba hereje cuando tú no pensabas como pensaba la iglesia o te iba en contra de los pensamientos de la iglesia. La humanidad entonces, del problema de la hoguera, comenzó a ir sufriendo esa mentalidad y quiso liberarse y nació así un movimiento llamado el Renacimiento,
¿Qué fue el Renacimiento? Con el Renacimiento comienza esta materia que se llama Historia de la Filosofía Moderna. El modernismo comienza con el Renacimiento. El Renacimiento tiene un grupo de intelectuales, de pensadores, llamémosle así, de filósofos de la época, que le dijeron al mundo que la verdadera filosofía era humanista. Así se llamaban los humanistas. Eran un conjunto de pensadores que comenzaron a decirle al mundo: no necesitamos que las iglesias nos digan lo que tenemos que hacer. No necesitamos que los maestros de la Edad Media nos digan lo que tenemos que hacer y quiénes somos nosotros. Renacer, el renacimiento significa volver a Grecia, porque en Grecia no existía el teocentrismo. Grecia tampoco era una filosofía sumergida bajo la persecución de las religiones, sino que era una filosofía que se llamaba a sí misma una filosofía humanista. Entonces, renacer a lo humano significa liberarse de lo que era el teocentrismo y la religión. Y por eso encontramos a Descartes como padre de la filosofía moderna, que está ensayando una nueva filosofía, donde Dios no es el creador del mundo. Claro, él no lo niega, él es católico, pero al principio de todas las cosas para Descartes es el cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Y Dios, no creo mi existencia, no, es mi pensamiento. Pensar cosas me crea a mí mi propia existencia, porque pienso existo, porque pienso soy. Entonces ahí nace el antropocentrismo de Descartes, y pone Descartes al hombre como principio de todas las cosas. Es el hombre quien crea la cultura, es el hombre quien crea, quien tiene la idea de Dios. Dios viene a ser en Descartes una idea que el hombre tiene, y el hombre mismo es una idea que el hombre tiene. De tal manera que nosotros somos la producción del sujeto. El sujeto genera ideas, pero esas ideas no fueron generadas. La idea de Dios, del mundo y del hombre para Descartes, él le llama ideas innatas. Somos así, nacemos con esas ideas, pero son ideas dependientes del yo. ¿Por qué digo, remarco la palabra dependiente? Porque todo viene del yo, todo termina en el yo y todo es yo. No se dice tan claro, pero eso es antropocentrismo, que el hombre ocupa el lugar de Dios. En la edad antigua, la naturaleza ocupaba el lugar de los primeros principios. Ya cuando entramos en la Edad Media, Dios ocupa el centro, pero con la filosofía renacentista, la filosofía se convierte en humanista. Los filósofos no quieren ser teocéntricos. Ahora, quisieron ser griegos, pero cuando fueron a Grecia, perdón, se encontraron con el cosmocentrismo y rápidamente rompieron también con el cosmocentrismo, porque si las leyes de la Edad Media eran divinas, cuando llegaron a Grecia, descubrieron que en Grecia no había leyes divinas, pero había leyes naturales, leyes del cosmos, leyes del universo. El hombre nacía, decía Aristóteles, y como el hombre nace, tiene que, así como las cosas cumplen su función, porque nacen con una naturaleza, el hombre nace con una naturaleza y tiene que vivir de acuerdo con esa naturaleza para realizarse, para crecer, para no destruirse. Entonces, rápidamente llegaron nuevos filósofos que dijeron: no queremos la filosofía griega tampoco, no queremos lo clásico. Y así nació otra nueva horizonte filosófico que se le llamó, por lo menos a nivel de literatura, el barroco. Una cultura sin ley divina y una cultura sin ley natural. Eso estuvieron antes del inicio de lo que se llamó la mayor, no sé, se le podría tal vez llamar así, la mayor expresión de la edad moderna, que fue la Ilustración. 100 años, un siglo de, la humanidad pensando los nuevos tiempos. Se le llamó la época de las luces.
la época de la Ilustración. Aquí hay una serie de hombres pensando los nuevos tiempos, recreando, programando los nuevos tiempos. Ya se había descubierto América, habían visto a los indios de América y nació la Ilustración francesa que estaban invadiendo a gran parte de ese estado americano. También nació la Revolución Inglesa, la Ilustración inglesa, que también estaban invadiendo los territorios norteamericanos y se dieron cuenta de los indios que eran libres. Entre los indios no habían reyes como en Europa, no habían esclavos como en Europa, no habían señores y esclavos, no existían clases sociales. Y entonces comenzaron a entender, según ellos, en la Ilustración, que los hombres nacen libres, que lo que ellos creían, que los hombres nacían esclavos, que así como un hombre nace mujer o nace hombre, y esa era su naturaleza, un hombre nace esclavo o nace rey, con sangre real, o nace siervo, o nace señor, que eso está en la sangre, en la naturaleza con la que uno nace. Comenzaron a romper todos estos esquemas, porque los indios todos eran iguales. No había de que el rey, el esclavo, el noble, el amo, y comenzaron a decir, a diferenciar el estado natural y el estado social. Hay dos estados. La sociedad la inventa el hombre. La naturaleza es lo que viene de Dios. Y en la naturaleza, Dios no creó a los hombres esclavos, ni creó al hombre rey, ni creó al hombre señor, ni lo creó noble. Esas eran ya cultura, cosas que el hombre había creado. Y la Ilustración fue un programar nuevos tiempos, soñar con un nuevo tipo de humanidad en la que no hubieran esclavos, en la que no hubieran reyes, en la que no hubieran señores, que comenzó con la Revolución Francesa, matando a los reyes, eliminando la esclavitud, eliminando lo que era el señorío, que también se extendió en la revolución industrial, eliminando lo que eran las leyes reales y morales a la economía. Era una búsqueda de pensar con la ciencia. Entonces yo decía que habían dos movimientos que habían despertado los nuevos tiempos. Uno de ellos decíamos, allá en el Renacimiento, humanismo y renacimiento, pero hay otro, el espíritu científico. Aparecieron un conjunto de hombres que comenzaron a estudiar las leyes del universo, a no ver como que era Dios quien estaba moviendo las estrellas y el cielo, que era Dios quien estaba moviendo el mundo y el universo. Por ejemplo, se decía que cuando Josué invadió la tierra de Canaán, dijo, detente sol, y dice la Biblia, y el sol se detuvo. Entonces, cuando comienza Galileo Galilei e inventa el telescopio y mira el sol y dice, pero si el sol se hubiera detenido, hubiera un colapso. Entonces, no puede ser el sol el que se haya detenido. Lo que si algo se detuvo fue la tierra, porque no es el sol que se mueve, es la tierra la que se mueve alrededor del sol, en ese movimiento que vemos. Entonces, eso estaba rompiendo con que la Biblia se estaba equivocando cuando Job decía, detente sol, y decía, el sol se detuvo. Es interesante porque ya uno busca las traducciones en la Biblia, ya no aparece la palabra, el sol se detuvo, está traducido de otra manera. Pero es curioso, porque ahí fue como un punto de choque, porque no podía, el sol tenía que haberse detenido, porque era la palabra de Dios, y si no, la Biblia se equivocaba. Y ahí comenzó otra lucha. Galileo Galilei dijo que Dios creó el mundo en lenguaje matemático y que no había que buscar explicar la Biblia con la ciencia, que había que buscar explicar la Biblia con lenguaje de Espíritu Santo y explicar la naturaleza con lenguaje matemático. Bueno, comenzó una historia bonitísima en la cual nosotros estamos metidos. Somos hijos de otra historia y comenzó el mundo de la ciencia y se comenzó a desacreditar a la filosofía y a la teología y las religiones se dividieron. El cristianismo se dividió en tres grandes religiones, el luteranismo, el calvinismo y el catolicismo. El cristianismo dejó de ser una sola fuerza unida, nacieron nuevas
nuevas formas de vivir el cristianismo. Bueno, y también se publicó la Biblia con la invención de la imprenta. Todos estos son procesos como si Dios estuviera permitiendo que el mundo cambiara, que el mundo revolucionara, que el mundo tomara otros rumbos. Que no vamos a decir que nuestro mundo es mejor que el de los medievales. No, hay excesos, hay defectos y hay avances. Avanzando en una cosa y retrocedemos en otras. Ellos son más malos que nosotros en muchas cosas, pero nosotros somos peores que ellos en otras. Por ejemplo, ellos respetaban mucho lo que era la virginidad, el matrimonio, el amor a la dama, la lucha, el morir por los valores. Nosotros ya no respetamos nada de eso. Entonces, pero nosotros decimos que esa gente eran tontas, no sabían leer, no tenían lo moderno que tenemos nosotros. Es verdad, tiene muchas cosas que nosotros no teníamos, pero al mismo tiempo también tenían muchas cosas que nosotros no tenemos. En ese sentido, no podemos decir que nuestra sociedad es mejor o es peor. Son, digamos, etapas diferentes en las que de alguna forma estamos jugando nuestra vida, estamos reinventando nuestra vida. ¿Quiénes somos? La edad moderna es una época de cambio. La edad moderna es una época de transformaciones. La edad moderna es una época en que otro gran acontecimiento fue el descubrimiento de América, de las nuevas tierras, que aconteció también en el 1492, finales del siglo XV. Renacimiento, humanismo, descubrimiento de América. España se vació viniendo para acá, para las nuevas tierras. Se rompe el sistema religioso que había. O sea que cambió todo y no pasaron 200 años cuando comenzó la ilustración. Repensar la humanidad. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la humanidad? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida? Todo esto es lo que se llama el mundo, el nuevo mundo, el mundo de la modernidad. Y después el mundo, lo que inventó la ilustración, fue el mundo de la contemporaneidad. Con el humanismo nace la modernidad y con la ilustración nace la contemporaneidad. Bueno, entonces ahí estamos situados. El padre de esta filosofía en la que estamos sumergidos, hemos dicho que es René Descartes, filósofo matemático, que quiso apoyar la nueva forma de inventarse el hombre, el mundo a sí mismo y de conocer el hombre todas las cosas. Descartes repensó a Dios, al hombre mismo, quiénes somos nosotros, repensó, volvió a pensar de otra manera, que es el universo desde la ciencia, rompiendo con los criterios anteriores de la filosofía, amputó lo que era la forma de entender a Dios, el universo y al hombre. El hombre va a dejar de ser sustancia como criatura de Dios para Descartes. Para el hombre convertirse en creador de sí mismo a partir del pensamiento. El hombre pensando existe y mientras más piensa, más existe. Si deja de pensar, está soñando. Si se muere, tiene que seguir pensando, porque si deja de pensar, se apaga como una vela y ya deja de existir. Por lo tanto, el hombre se crea a sí mismo pensando. Y Descartes habla de un Dios que no es que nos creó a nosotros, sino que se crea a sí mismo. Dios, en la medida que piensa el mundo y se piensa a sí mismo, se crea a sí mismo. Por lo tanto, Descartes define a Dios como causa sui, causa de sí mismo. De tal manera que Dios no es, sino que se hace. El hombre no es, el hombre se hace. El hombre es pura actividad de autohacerse y Dios es pura actividad. De tal manera que habla de un Dios a imagen y semejanza del hombre, como Él nos crea a nosotros. Descartes rompió con el esquema de San Agustín. ¿Qué había dicho San Agustín? San Agustín había dicho, siguiendo a Platón, yo no soy mis riquezas. A veces uno dice que yo soy la cantidad de dinero que tengo en el banco, mi jipeta, mi casa. ¿Quién eres? No, yo soy un plan. Mientras más dinero tengo, más soy. ¿Y qué pasa en nuestro tiempo? Que mientras menos dinero yo tengo, pues tú no vales nada. ¿Quién tú eres? Nada.
¿Cuánto tú tienes? Nada, pues tú no eres nadie, tú no vales nada. Entonces, muchas veces pensamos que la gente vale por lo que tiene, no por lo que es. San Agustín ya sabía eso. Y San Agustín dice, yo no soy lo que tengo. Cuando yo nací, ya yo era yo. Y cuando yo pierdo dinero, yo sigo siendo yo. Si lo pierdo todo, sigo siendo yo. Lo que dice yo, cuando yo digo yo, no es el dinero, se gana o se pierde. Yo soy dinero, pero no me da mi identidad, no me da mi yo. Entonces yo no soy lo que tengo. Hay gente que se da su yo a partir de su oficio. Soy ingeniero, soy profesor, soy abogado. Incluso nos damos el yo. La respuesta al quién soy yo nos la damos a partir de los pecados que cometemos. Yo lo que soy un malapalabroso, yo soy así. Ya yo sí te conozco, ya yo sé para lo que tú das, yo sé quién tú eres. San Pablo no cayó en esa trampa en la Biblia, porque San Pablo decía, hago lo malo que yo no quiero y sé que yo digo que no lo voy a hacer, pero lo hago. Y dejo de hacer lo bueno que quiero. Eso está como en Romanos 7 y siguiente. Y dice San Pablo, no dice él ni que yo soy así como decimos nosotros, como porque nosotros hoy pensamos con la filosofía de hoy que nosotros nos creamos a nosotros mismos. San Pablo no dijo yo soy así, sino no soy yo, dice San Pablo. Es el pecado que habita en mí. Cuánta libertad. Porque cuando uno se desprende de su propio sucio y uno dice yo no soy el sucio que yo tengo, eso es mucha libertad. Porque yo soy otra cosa distinta. Decía San Pablo, yo soy criatura de Dios, imagen de Dios. Mi pecado no es yo. Es como cuando llegó el hijo pródigo que llegó sucio de pecado, pero el papá lo abraza y lo besa. No al pecado, al hijo que ha regresado. O sea que hay una mirada que está más allá de nuestra conducta y de lo que nosotros hacemos. Bueno, entonces esta mirada la tenía San Pablo y la tenía San Agustín. San Agustín decía, yo no soy mis conductas, no soy ni lo que tengo, ni soy mis oficios. O sea que yo no soy de que ingeniero, abogado, filósofo, estudiante, profesor. Esa no es mi identidad. El oficio no es mi identidad. Si yo no soy mi riqueza, ni soy lo que tengo, ni soy mi identidad, ¿quién soy yo? Otro tema que dijo San Agustín, el cuerpo. Dice San Agustín, yo tampoco soy mi cuerpo, porque si yo fuera mi cuerpo, cuando mi cuerpo cambia, yo cambio. Además, cuando mi cuerpo se muere, el yo se va del cuerpo y el cuerpo queda ahí. Si yo fuera mi cuerpo, el cuerpo siguiera hablando porque el cuerpo fuera mi yo. Pero el cuerpo, un cuerpo muerto, no es mi yo, justamente porque el yo, lo que dice yo, se fue del cuerpo. El yo no es el cuerpo, el yo vive en el cuerpo. Como decía Platón, que el yo viene y entra en el cuerpo. Entonces, y si entra, sale el alma, entonces es la vida del cuerpo. Mi yo no es el cuerpo, aunque el cuerpo está más cerca que el dinero. El cuerpo está más cerca de yo que el dinero y está más cerca de yo que lo que es mi profesión, que yo soy médico, filósofo. Eso puede pasar y yo sigo siendo yo. Mi cuerpo cambia según la ciencia. Cada 7 años yo tengo un cuerpo nuevo porque las células se van renovando. Entonces, y sin embargo yo soy el mismo que era hace 10, 20, 30 años. El yo sigue siendo el mismo, aunque el cuerpo va cambiando. Si yo no soy mis riquezas, ni soy mi oficio, mi trabajo, mi profesión, ni soy mi cuerpo, ¿quién soy yo? Bueno, entonces entramos a un mundo de los psicólogos. ¿Acaso soy mis pensamientos, mis sentimientos? Ya oímos a San Pablo que decía que yo no soy mis pecados. Bueno, ahí hay una señal. ¿Qué dice San Agustín? Yo no soy lo que pienso porque mis pensamientos cambian. Una persona que ama puede llegar a odiar eso que amaba. Cambió, tú dirás, yo no soy la misma. Psicológicamente cambiaste, pero tú eres la misma persona. La misma persona que amaba es la misma persona que odia. Y la misma persona que odia puede llegar a perdonar. Los gustos cambian. Cuando tú eras pequeño, dice San Pablo, pensaba como niño, sentía como niño. Tus gustos y sentimientos cambian. Entonces, cuando tú eras pequeño, una heladería cuando yo sea grande y después que crece, otro mundo. Bueno, mucho dinero. Bueno, entonces los gustos cambian. Psicológicamente uno cambia. Pero es el mismo yo. Si fuera otro yo, no fuera tú, fuera otra gente. Fuera mamá, papá, otro yo, pero no yo. Pero mientras yo sea yo,
cambia, no yo, mi yo no cambia, lo que cambia son los gustos, los pensamientos, los sentimientos. San Agustín dice, si cuando yo pienso en un perro, si yo fuera mi pensamiento, yo fuera la idea de perro que yo pienso, porque yo soy mi idea. Y cuando pienso en una casa, entonces, ¿qué pasa? Muero a mi ser perro y nazco a ser casa. Eso es todo. El mismo que piensa la casa es el mismo yo que piensa el perro. O sea que yo no soy ni la casa pensada, ni el perro pensado, ni los sentimientos de odio o los sentimientos de éxito que yo vivo. Eso es pasajero también. Los sentimientos que me están matando, de herida, de traición, de abuso, los sentimientos que me están matando. Si yo aprendo a liberarme de eso, todo eso pasa, porque en la vida todo lo que llega tiene que pasar. Así es la vida. Nada en esta vida es para siempre, todo se va a morir. Descubrirlo es liberación. Y Dios permite que todo pase. Entonces a veces nosotros no permitimos que nuestros sentimientos pasen. Entonces nuestros sentimientos hay que dejarse ver que llegan, pero también hay que dejar que se vayan. ¿Por qué? Porque la vida es así. Nosotros nacimos y tenemos nuestro yo, y nuestro yo no es nuestras vivencias. Entonces, si yo no soy mi pensamiento, ni soy mi sentimiento, ¿quién soy yo? Vamos a lo más bonito. Dice San Agustín, bueno, por lo visto hay que decir que yo soy el que piensa. Cuando yo pienso en un perro y en una casa, ni soy la casa ni el perro pensado. Yo sería el que lo piensa, pero hay un problema. Cuando yo digo que yo soy el que piensa, entonces, ¿qué acontece? Dice San Agustín, hay dos. El que lo dice, más lo dicho. ¿Cómo así, profe? Cuando yo digo que yo soy el que piensa, yo estoy teniendo una idea de mí, de que yo soy el que piensa. Y yo no soy una idea, yo soy el que tiene la idea. De tal manera que yo nunca soy lo que yo pienso que soy, sino el que piensa. Y así como yo pienso que soy el que piensa, esa idea cambia y puede venir otra idea. Y cuando viene a ver, yo estoy sufriendo no lo que yo soy, porque eso es imposible. Tú no tienes acceso a tu yo. Tú siempre estás sufriendo tus creencias. Yo creo, que yo soy un traicionado, que yo soy una víctima. Esas son tus creencias, eso no es tu yo. Esas son cosas que tu mente está pensando y tu corazón está sintiendo. Pero eso pasa. Así como llegó, eso pasa. Así como te enamoras, te desenamoras. Y de repente viene un tipo mejor y te desenamora de un hombre buenísimo porque te encapricha. Entonces tus sentimientos cambian, pero detrás de todos esos sentimientos hay un yo con el que tú te vas para el cielo o te vas para el infierno. Un yo que cuando tú te mueres se va del cuerpo. Un yo que no puede cambiar, que es, dice San Agustín, el que piensa y no lo pensado. Ese yo es tu eterno acompañante. A ti no te debe acompañar eternamente ni tu mamá, ni tu papá, ni tu novio, ni nadie. Dios y tú son los únicos eternos acompañantes que tú tienes. Entonces, para San Agustín, ese yo era una creación de Dios. Para Descartes, que es antropocentrista, es el hombre que se crea a sí mismo pensándose. Para Descartes, para San Agustín, el hombre está creado y existe. Existe porque Dios le está dando existencia. Y el yo no tiene acceso a la existencia que Dios le está dando. Sabe que existe porque piensa, pero no tiene acceso a quién es yo. Conoce los sentimientos, los pensamientos, el cuerpo, sus circunstancias, si tiene dinero, si trabaja, y a todo eso le llama yo, porque no puede encontrar su yo más profundo, así como si la vista buscara verse a sí mismo. La vista no se ve, mira para afuera. Tú ves tus ojos, pero tus ojos no son la vista. Los ojos ciegos pueden estar buenos. La vista es la vida del ojo, el yo es la vida del cuerpo. El yo no logra verse a sí mismo. Dice San Agustín, conociendo otra cosa, como la luz del sol que iluminando otra cosa, como si el sol viera que la luz sale de él. Pero la vista no puede verse a sí mismo. El oído no puede oírse a sí mismo. El yo no puede autoconocerse. Dice San Agustín, solo Dios tiene la autoiluminación. El yo nuestro pertenece a la zona del misterio, a la zona de los ángeles, a la zona de los demonios, a la zona del espíritu. El yo nuestro no es materia, el yo nuestro es espíritu. Aún nuestro pensamiento, si te rompen la cabeza buscando lo que tú piensas, tu sufrimiento, tu crisis,
No van a encontrar nada. Eso hay que decirlo para que un psicólogo lo entienda. Pero tú tienes que decirlo. Eso no lo van a encontrar. De que mira, aquí encontré un pedacito de sufrimiento. Ay, cuánto sufrimiento hay en este cerebro. Ay, mira, un pedacito de alegría hay en esta célula del profesor Martín. Pero cuánta alegría hay en la célula del profesor Martín. No, tú no eres una persona del mundo del cuerpo, tú eres una persona del mundo del espíritu. Tu yo es alma, tu yo es espíritu. Y eso es inaccesible. La ciencia no tiene acceso a tu yo. Y San Agustín lo sabía. El yo es un misterio. Solo Dios tiene acceso al quién soy yo. Tú no te puedes conocer. Conoce tu cuerpo, conoce tu pensamiento, conoce tus sentimientos y sufre lo que tú crees que eres. Sufres porque te crees dueño de la casa y te quemaron la casa. A mí hay que matarme. Pero ¿y quién eres tú? El dueño de la casa. Porque cuando tú naciste, nació el dueñito de la casa. Y cuando tú te mueres, murió el dueño de la casa. No, la casa se queda, todo se queda. Al final, todo el que nace se muere con él mismo, ni con el cuerpo se queda tampoco, ni con los pensamientos, ni los sentimientos. Todo eso pasa, tú te quedas con tu yo. Tu yo era lo que San Agustín decía. Lo importante es salvar el alma. San Agustín, él enseñó a la iglesia que hay que ser pastores de almas. Lo importante es salvar el yo. Bueno, este antropocentrismo no es antropocentrismo, esto es antropología de San Agustín. ¿Qué pasó con Descartes? Descartes lo cambia. Descartes convierte la antropología de San Agustín en antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? Ya no es Dios quien me crea, soy yo que pensando me doy la existencia y descubro en mi pensamiento a Dios. Por lo tanto, como pienso a Dios, Dios existe. Y como pienso el mundo existe. ¿De quién depende el mundo? Dios y yo, de mi pensamiento. Por lo tanto, ya yo no pertenezco al mundo del espíritu, sino al mundo de mi pensamiento. Lo primero para Descartes es el cogito, la ciencia, el saber, el conocimiento. Por eso en la edad moderna es una filosofía antropocéntrica, noxiológica. ¿Qué significa noxiológica o epistémica? Basada en el conocimiento. Por eso, los grandes movimientos de la edad moderna, toditos son de conocimiento. Empirismo, conocimiento con los sentidos. Racionalismo, conocimiento con la razón. Idealismo, conocimiento con la idea del hombre, no con el mundo. O sea que hasta que llega la edad contemporánea, que ya va a ser liberalismo, un antropocentrismo liberalista. ¿Qué es antropocentrismo? Conocimiento del hombre, como si el hombre fuera el centro del mundo, y estudiar al ser humano y encontrar el sentido del ser humano, y el sentido de Dios, y el sentido del universo, y el sentido de todas las cosas, a la luz de lo que es el hombre. Bueno, yo creo que por hoy podemos más o menos ir ya cerrando nuestra reflexión. Para la próxima clase, estudiense a John Locke y el liberalismo, que está también allí en los inicios de esta filosofía de la edad moderna, el modernismo. Intentaré en su momento, pues, ver si logro subir a su WhatsApp. Si no, traten de buscarlo en YouTube también, ¿verdad? Por el nombre de la materia. Eh, el último video o los últimos videos publicados. No sé si lo habré logrado la semana pasada, pero si lo subí, porque intento subirlo, pues estará en YouTube por lo menos. Repaso la lista. Recuerden abrir el micrófono y decir presente y cerrarlo de una vez en la medida que voy narrando los nombres. Emiliani Alcántara, Catherine Almonte, Jenny Cabrera, Yerka Calvo, Jamie Calzado. Presente, maestro. Presente. Digan el nombre. ¿Presente quién? Ileini Calzado. Presente Ileini. Karen Caminero. Presente. Presente Karen. Josefina Castillo. Josefina Castillo. Yocati Chividi. Presente, Yocati, profe. Muy bien, Yocati.
Jocelyn Ciprián, Caroline Corona, Yamil, Presente, profe, presente. presente Carol, Mira, ¿qué te Yamileisi diga? de los Santos, Edmundo Díaz, Gina Díaz, Antonia Escoboso, Ani Félix, Antonia, presente, profesor. Antonia. Antonia presente, Sí. Edmundo Díaz, presente. Edmundo Díaz presente, Ani Félix, Andreina Figuereo, Presente. presente Andreina, Karina Flete, Xiomara Florian, Presente, Yamileisi. Xiomara Florian, presente. Yamileisi, Y Xiomara, presente. bueno, pues Yamileisi, Presente, Yamileisi. sí, está presente Yamileisi. Bien, entonces Karina Flete, Xiomara Florian me dijo presente, Crisma de Guillén, Ana Heredia, Dariana Javier, Karina Flete, presente, profe. Karina presente, Dariana Javier, presente, profesor. Profesor, Ani Félix, presente, que no pude decir Ana presente Heredia, ahorita. presente. bueno, si no me dicen solamente lo último que yo estoy mencionando, Ana Heredia presente, Dariana Javier presente, Presente. Santos Magallanes, Idalisa Medrano, Presente, profe. presente Idalisa, Charo Mercedes, Mayra Mojica, Ramona Mola, Janeli Mota, Santa Ortega, Alicia Payano, José Peña, Wendy Peralta, Presente, José Peña. José Peña, presente, maestro. José Peña presente, Joel Presente, Joel Polanco. Polanco presente, Mildred Ramos, Presente, maestro. presente Mildred, Sí. Marieli Reyes, Yuleidis Reyes, Jesús Ruiz, Yuleidis, presente, maestro. y Lady presente, Karen Sánchez, Presente. presente Karen, Karina Soto, Josefa Ventura, Presente, Karina Soto. presente Karina, Presente, Josefa. Josefa de los Santos. presente Josefa, Reina Isabel. ¿Quién faltó por la lista? Yo, maestro, Gina Díaz. Profesor Wendy Peralta. Díaz Wendy Rosario, Peralta, profesor. Así es, Gina Díaz. presente Gina. Profesor Peralta, te estoy escuchando. Wendy Peralta. Peralta Vargas, presente. ¿Quién más? Bien, pues, nada, visiten su videíto. Y si Dios lo permite, nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Que pasen muy buenas noches. Bye, profe, cuídese mucho. Bye. Buenas noches. Va. Yes.